y soy cristiano. No, pues vamos a orar para que se note, porque no, hombre, eso está serio. Oye, es cristiano y anda de borracho, de mal hablado, de parrandero. ¿Usted cree que ese es cristiano? Me dirá que Dios lo fundó y que está fundado en la Biblia y que eso. Si anda de... No lo voy a leer, porque es una línea muy grande de los que no entrarán al reino de los cielos. No entrarán. Ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no entrarán. Y es triste que esto está dentro de la iglesia que se llama cristiana. Entonces, ¿eso ayuda al evangelio? No, no ayuda al evangelio. Es un mal testimonio, no lo está sosteniendo, no lo está defendiendo, porque para defenderlo también hay que conocer la verdad. Si usted no conoce el evangelio, ¿cómo lo va a defender? No, usted va a defender una religión, pero no va a defender el evangelio. Y se me hace a mí curioso gente que no conoce el evangelio y está defendiendo lo indefendible. A ver, dígame. Gente defendiendo lo indefendible. ¿Cómo defender la creencia en la idolatría, por ejemplo? ¿Cómo defender la creencia en la idolatría? Pero me he dado cuenta que la peor idolatría es la avaricia y el amor al dinero. Dice Pablo que la avaricia es idolatría. ¿Cuántos están aquí? Y estoy hablando con los que, llamándose cristianos y líderes, dirigentes, les ha entrado esa cosa, ese mal, esa pandemia. Y por tener esa avaricia y esa pandemia, tuercen las escrituras para sus beneficios, para su propio provecho. Y estamos viviendo un tiempo donde el evangelio ha sido taladrado, adulterado, la corrupción sigue, y por eso nosotros vamos a defender, a proteger el evangelio. Y como les dije el domingo pasado, ¿cuál fue el tema del domingo pasado? Los diezmos son el anatema. ¿Se acuerdan que les dije que los diezmos era el anatema? Pero me vinieron preguntas. No crean que así se quedó ya y que la gente dice amén, amén, amén. No. Me vinieron otras cuestiones. Me vinieron otros conceptos, otras dudas, otros porqués. Y dije, órale, ¿y ahora qué voy a hacer con este otro rollo? Este es otro rollo tremendo. Porque hay mucha duda en los cristianos, en los que quieren ser pastores, en los que Dios los ha llamado al ministerio de maestros y de evangelistas. Pero es curioso que el tema está muy, muy profundo. Y tenemos que lidiar con él, y voy a enfrentarlo de forma y de fondo. Hoy, como el mismo tema, pero como hay preguntas sobre este asunto, entre muchas preguntas dicen, hermano, pero ¿cómo se va a solventar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a sobrellevar económicamente la obra del Señor? Lo que pasa es que me han malinterpretado. Yo no he dicho de no ayudar, de no apoyar, de no ofrendar, yo no he dicho nada de eso. No he hablado de dinero. El tema de los diezmos solamente lo he tocado como doctrina de judaísmo que le pertenecía a la ley. ¿Se acuerdan? Hoy voy a tocar el tema de la economía, de cómo enfrentar económicamente el tema de la obra de Dios. Porque ¿cuántos saben que para la obra de Dios se ocupa dinero? Amén. Se ocupa dinero, pero hay que ver cómo hacer ese dinero, porque hay muchos que han aprovechado de ese punto para vivir no piadosamente. Ha entrado la avaricia, ha entrado el deseo al dinero,
Y esto ha taladreado, ha malinterpretado, ha torcido totalmente. El tema de hoy es la economía en la iglesia. ¿Cómo se sostiene económicamente la iglesia del Señor? Las congregaciones cristianas. A ver si puedo en 10 minutos. ¿Usted cree que tiene esa pregunta después de yo haberle dicho que los diezmos no, las primicias, ni los pactos, ni vender comida, ni dar sobrecitos a la gente? Y después de decir eso, ¿usted cree que ha venido muchas preguntas en la iglesia cristiana? ¿Cómo poder sostener económicamente la obra del Señor, que implica misiones, implica renta, implica pagos de luz, de sillas, implica regalar Biblias a los nuevos, implica ayudar a los pobres, implica tantas cosas? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la pregunta del millón que siempre me preguntan. Han entendido esa línea que yo enseño, pero siempre me preguntan: ¿y cómo se sostiene económicamente la obra del Señor? Si quitamos diezmos, primicias y pactos y todas las cosas doctrinales que se han adinerado en estos tiempos, ¿cómo sostener la congregación? ¿Quieren saber? ¿Alguien de aquí tiene esa pregunta? ¿Nadie? Híjole, eso es todo. Bueno, vamos a hablar a los que no están aquí, a los que van a escuchar este mensaje. A los que van a escuchar este mensaje. ¿Cómo se sostiene una iglesia o la iglesia de Cristo, la iglesia, las congregaciones económicamente? ¿Cómo se sostiene? Bien, vamos a ir a Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 3, en adelante, 2 versículos, 3. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? ¿Vinieron a escuchar la palabra de Dios? Oh, mis hermanos, qué bella es la obra del Señor. Es hermosa. Disfrutar en ella es algo para mí, un privilegio, una bendición. Primera de Timoteo 6, 3 al 5, que dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Oiga esto: que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hasta ahí. Bueno, el 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Gloria al nombre de Jesús. Ya hemos orado, la palabra caiga en buena tierra. Bien, mis hermanos, como ustedes saben, es importante que hoy por hoy estemos muy conscientes como cristianos, como cristianos que están dispuestos a sostener y a defender la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se sostiene económicamente una congregación? Va como pregunta. Bien, la respuesta, vamos a ver algunos versículos, vamos a ver algunas cosas importantes. Primeramente, si bien no creemos en los diezmos, pero sí creemos en la ofrenda, porque creemos que los diezmos eran de la ley, eran comidas, se daban cada año, eran obligatorios y eran para los levitas. Creemos que la ofrenda es, ahorita vamos a ver sobre la ofrenda, a ver si la ofrenda sí o la ofrenda no, y cómo y de qué manera se debe de hacer. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos entonces, vamos a ver para qué se levantaban ofrendas en los tiempos
de los apóstoles. Porque si algo tenemos que ir es ir a la constitución de los cristianos, de la iglesia cristiana. ¿Cuál es la constitución? La palabra de Dios. Yo los voy a invitar a ir a Romanos capítulo 15 rápidamente para no tomar mucho tiempo. Romanos capítulo 15, en los versículos 26, Romanos 15 versículo 26, que dice la palabra del Señor así. Romanos 15, 26 y 27. Ok. Porque Macedonia, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí el apóstol Pablo está hablando en Jerusalén, y el 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Aquí miramos que uno de los por qué se daba ofrenda era para las necesidades de los santos, de los que estaban viviendo una vida difícil, porque en aquellos tiempos, por ser cristianos, los despojaban de sus bienes. Tenemos que saber interpretar la escritura. En aquel tiempo, por ser cristiano, te despojaban de tus bienes, te desheredaban y te dejaban en la calle por abrazar la fe cristiana y dejar la fe judía, o simplemente porque no les caías bien, y en ese tiempo no había las mismas leyes igualmente que hoy las hay, y no había muchas cosas que tenemos ahora, pero en ese tiempo había necesidad internamente en la iglesia. No era para ayudar a toda la gente, era para ayudar a muchos que vivían en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el judaísmo tan fuerte que se perseguía a todo cristiano. Como hoy día, si usted va a un lugar donde hay musulmanes, usted es perseguido por traer una Biblia, por hablar del evangelio. En este caso